Buenos días, chicos. Vamos a dar un minutito más para ver si se conecta el resto de sus compañeros y así que ninguno se quede atrasado con el contenido, por favor. Bueno, muy buenos días, queridos alumnos de la Universidad Rural de Guatemala. Bienvenidos a su curso de Ciencia de los Materiales. Como información, al inicio de nuestro curso, les voy a compartir en este momento la información sobre la asignación de cursos. Tengo entendido que hubo una ampliación de fechas, pero que es importante que ustedes llenen el formulario F0306-2019-01 para que la asignación de sus cursos sea válida. También deben de recordar que si realizan esta asignación fuera del tiempo indicado, ¿verdad? Ya extemporáneamente, van a tener una penalización de 25 quetzales por cada curso asignado. Entonces, por favor, según me estaban comentando la semana pasada, por ejemplo, hay semestres donde están llevando 9 cursos. Imagínense que no hacen el trámite en el tiempo que deben, pues ya 9 cursos por 25 quetzales, ya estamos hablando de bastante, pues que sería la inversión que tendrían que hacer para poder estar asignados. Entonces, por favor, recuerden que deben de asignarse sus cursos y para eso deben de llenar el formulario que aparece en esta imagen. Sí, entonces aquí pues les van a solicitar ciertos datos, ¿verdad? Ya ustedes conocen un poco este formulario y en la parte de abajo pues ya colocan cuál es el código del curso y la asignatura que van a estarse asignando durante este primer semestre del año 2022, ¿sí? Entonces, y ya luego pues ya lo afirman y ya la pueden entregar. La pueden entregar por medio virtual, ¿verdad? O sea, por medio electrónico, perdón, y la pueden entregar también de forma física en cada una de las oficinas de sus sedes. Entonces, por favor, sede central, pues nos está enviando esta información y nos está requiriendo que les hagamos el pequeño recordatorio de que tienen pues cierta fecha, ¿verdad? Para poder hacer entrega de su formulario para asignarse sus cursos. Entonces, sin más que agregar, ¿verdad? Pues esta semana espero que hayan podido ver el video, ¿verdad? Introductorio al curso. Si ustedes se dieron cuenta, pues vamos a estar viendo un poquito de lo que es el, la estructura atómica, ¿verdad? Vamos a ver un poquito sobre el átomo, sobre las partes del átomo y todo lo demás. Y pues el ingeniero en el video, pues sí nos dio como un poquito más de historia, ¿verdad? Él nos mencionaba ahí quienes habían pues planteado ciertas teorías, ¿verdad? Sobre el átomo, sobre la estructura atómica, ¿verdad? Y pues nos fue dando esa como recorrido a lo largo de los años, cómo fue que se llegó hasta tener la teoría actual que tenemos, cómo fue que se fue descubriendo que los átomos tenían diferentes
partes, ¿verdad? Entonces sí creo que es importante que siempre veamos nuestros videos, ¿verdad? Porque yo voy a estar haciendo referencia a lo largo de las clases de temas que el ingeniero nos ha dado en el video introductorio, ¿verdad? Y que entonces, si ustedes no lo ven, pues no van a poder hacer ese match entre lo que yo les estoy comentando y lo que están viendo en el video. Vamos a ver también ahorita, pues el día de hoy, lo que es la valencia, ¿verdad? Hay algunos tipos de valencia, lo que es la masa, el átomo en general. Entonces, vamos a ir viendo todo este contenido. Vamos a ver. Ahorita les voy a empezar a compartir pantalla para que podamos ver. Deme un segundito. Que aquí tenía un primer video que les quería mostrar. Vamos a ver. Ah, no. Ah, no. Ya. Aquí está. Ok. Entonces, vamos a ver. Creo que todavía no se logra compartir. Déjenme un segundo. Vamos a ver. Es que me está dando error. Denme un segundito, jóvenes. Vamos a ver si ahora sí me lo habilita. Es que aquí está. Bueno, entonces, como les decía, pues esta semana vamos a estar viendo lo que es la teoría atómica y la estructura molecular. Y el objetivo de la clase es que, pues ustedes como estudiantes, ¿verdad? Puedan adquirir los conocimientos sobre la estructura atómica y las partes del átomo, así como de realizar una configuración electrónica correctamente. Todo esto es lo que vamos a ver durante nuestra clase del día de hoy. Y vamos a empezar, ¿verdad? Pues haciendo relación un poco a lo que nos mencionaba el ingeniero Erazo en el video introductorio. Y entonces resulta que antes, ¿verdad? De hacer todos estos estudios, se consideró que la materia era continua e indivisible. Y vimos que esto obviamente llegó hasta el siglo XVIII aproximadamente. Y entonces aquí ya se empezaron a realizar diferentes experimentos. Vimos que habían muchos científicos que habían estudiado durante de de esta teoría, ¿verdad? O sea, había mucho conocimiento y obviamente el hombre estaba en esa fase de la historia donde quería aprender, donde quería eh, llegar más allá y saber realmente qué era lo que pasaba, porque pues se tenía como el concepto de que todos los objetos eran un todo, ¿verdad? O sea, si teníamos no sé, por ejemplo, pues una computadora era un todo, pero también sabemos que podíamos dividirlo en partes más pequeñas y entonces cuando se dieron cuenta de eso empiezan a hacer como muchas teorías, muchos experimentos, muchos científicos trabajando en eso. Obviamente también se da que, por ejemplo, si habían científicos que habían dejado como a medias un estudio, entonces viene otro, lo retoma y y le da como continuidad a ese trabajo. Entonces vamos a ver qué tenemos, pues obviamente los átomos de Dalton, que al final es, digámoslo así, como la hipótesis o la teoría en la que pues al final nos vamos a trabajar, ¿verdad? Porque es la que, digámoslo así, es como la más oficial.
Entonces vemos que él basó, ¿verdad? Su hipótesis en varios postulados y entonces yo se los enumeré aquí porque para darle seguimiento. Primero nos dice que los elementos están construidos por átomos, ¿sí? Que son partículas independientes, inalterables e indivisibles, ¿sí? Como segundo punto nos dice que los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y en el resto de las propiedades. Entonces, esto sí es importante, o sea, si yo tengo un elemento, pues todos los átomos van a ser iguales en ese elemento, ¿sí? Los átomos de distintos elementos tienen diferentes masas y diferentes propiedades, o sea, no son iguales los átomos del hidrógeno que los átomos del cobre, no son iguales los átomos del uranio que los átomos de la plata, ¿sí? O sea, son diferentes. Ahora bien, los átomos de la plata van a ser iguales unos a otros, ¿sí? Tanto en la masa como en el resto de sus propiedades, porque si no, no podrían pertenecer a ese elemento, ¿ok? Luego dice, los compuestos se forman por la unión de los átomos de los correspondientes elementos en base a una relación de números enteros sencilla, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cómo para poder tener ciertos compuestos, por ejemplo, como en el caso del agua, el agua es un compuesto porque es H2O, ¿sí? O sea, quiere decir que tenemos dos átomos y un átomo de oxígeno. Entonces, esos son compuestos y lo que vamos a ver es que por cierta relación, ¿verdad? Pues operaciones básicas, digámoslo así, de sumas, pues cómo podemos ir creando compuestos de obviamente al momento de unir los átomos de un elemento con otro elemento. Entonces, y como por último punto nos dice, en las reacciones químicas los átomos ni se crean ni se destruyen, solamente se redistribuyen para formar nuevos compuestos. Y esto es lo que pasa. Recordemos que al final los átomos pues están, ya lo vamos a ver un poquito adelante, están formados por electrones, protones y neutrones, ¿sí? Recordemos que los electrones tienen que ver mucho con la energía y recordemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, obviamente es lo mismo que pasa con los átomos. Los átomos no se crean, no se destruyen, solamente se redistribuyen, ¿verdad? O se agrupan, digámoslo así, para formar nuevos compuestos. ¿Sí? Entonces, esto es importante y al final en estos postulados, digamos así, es en las que basa su hipótesis Dalton y es de esa forma en la que llegamos al concepto actual de que es un átomo, de que es una estructura atómica, ¿verdad? Porque entonces nos permite ver cómo de estos cinco postulados, pues cómo es que nos sirven para plantear todo lo que nosotros conocemos hasta ahora. ¿Ok? Entonces sí es importante que nosotros tengamos claro esto. Creo que de los puntos más importantes que hay en estos postulados es que los átomos, ¿verdad? Son inalterables e indivisibles. O sea, nosotros no podemos dividir un átomo en algo más pequeño. Sabemos que tienen elementos más pequeños, o sea, que los conforman, sin embargo, no es que podamos separar, o sea, no podemos separar los electrones, no podemos separar los protones, todo tan fácilmente. Eh, También es importante, ¿verdad? Obviamente que para que los átomos de un elemento van a ser iguales en todas sus propiedades y que al momento de nosotros hacer compuestos, pues no vamos a crear ni a destruir, sino solo vamos a redistribuir los átomos para crear estos compuestos. Creo que estos son de los puntos más importantes nuestra, dentro de nuestra presentación. Deme un segundito, jóvenes, que no me cambia la diapositiva. Vamos a ver si ahora sí. Ok. Entonces,
Vamos a ver la estructura atómica, ¿sí? Sabemos que el átomo va a ser la unidad más pequeña en la que podamos dividir un elemento químico. Y que, digámoslo así, influye directamente en las propiedades de los materiales, ¿sí? Vamos a ver que el átomo se va a componer, ¿verdad? O va a estar formado por un núcleo, ¿sí? El núcleo es esta parte que, digámoslo así, está con azul y rojo, que este núcleo pues va a estar formado por partículas con carga positiva, que la vamos a llamar protones, que para efectos gráficos, aquí los protones, digámoslo así, son las esferas rojas, ¿verdad? Y también va a estar formado el núcleo por partículas no cargadas que se llaman neutrones, que para efectos gráficos de esta clase serían los que están en color azul, ¿sí? Entonces, el núcleo del átomo va a estar formado por protones y neutrones, ¿sí? Y a estas partículas se le llama nucleones. El núcleo está rodeado por una nube de electrones, ¿sí? Los electrones, pues son estas esferitas grises y, digámoslo así, simulando la nube, son estos óvalos negros que nosotros tenemos, ¿sí? Y todos estos están unidos por una atracción culombica que pues mantiene, ¿verdad? Esa energía dentro del átomo que hace que todas las partículas se mantengan unidas. Entonces, sí es importante que nosotros podamos ver esto y que recordemos, por favor, cuáles son, ¿verdad? Las partículas que componen a nuestro átomo. Entonces estamos que son los protones, que son los que tienen carga positiva, los neutrones, que son los que tienen carga negativa, y los electrones, los neutrones que tienen carga neutra y los electrones que son los que tienen carga negativa. ¿Sí? Entonces, estas tres partículas forman el átomo. ¿Sí? Sabemos que los primeros dos, los que tienen carga positiva y neutra, son los que forman el núcleo y que los que tienen carga negativa son los que están alrededor, ¿verdad? Entonces, tenemos esto. Luego dice, los electrones están perfectamente ordenados en capas conocidas como niveles y subniveles de energía. Un átomo eléctricamente balanceado tiene la misma cantidad de electrones y protones. O sea, cuando nosotros tenemos un átomo balanceado es porque tenemos, por ejemplo, si tenemos 50 protones, vamos a tener 50 electrones. Entonces, la carga positiva y la carga negativa están alineadas porque son exactamente iguales. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos eso, nosotros decimos que tenemos un átomo eléctricamente balanceado porque las cargas son iguales. Entonces, al final no hay una, digámoslo así, que tenga como más peso que la otra. Y se llama número atómico al número de protones que tiene un elemento, ¿sí? Habíamos quedado que los protones son los elementos o las partículas con carga positiva, ¿sí? Entonces, el número atómico es el número de protones que tiene un elemento. Este, a su vez, determina la posición del elemento dentro de la tabla periódica. Entonces, sí es importante, por favor, jóvenes, que para la próxima clase, si para hoy no la tienen, que para la próxima clase nosotros tengamos nuestra tabla periódica porque nos va a servir. De hecho, el tema de la próxima clase es la tabla periódica como tal. Entonces, sí necesito que la tengamos, por favor. Pueden buscar una en internet, pueden imprimirla, ¿verdad? Para tenerla siempre a la mano, porque sí la voy a necesitar física para que vayan como viendo algunas cosas y si la tienen en teléfono, pues obviamente pierden la concentración del curso. Entonces sí, por favor, necesito que tengan su tabla periódica a la mano. Entonces, si se dan cuenta, pues igual el núcleo, ¿verdad? En esta imagen nos dice que está formado por los protones y los neutrones. Y vemos cómo alrededor del núcleo, pues hay varios niveles, ¿verdad? Donde están los electrones, que al final es como esa nube que envuelve al núcleo, ¿sí? Y pues esta es como nuestra estructura del átomo. Entonces sí hay que ver
puntos importantes si queremos tener o si tenemos un átomo balanceado es porque las cargas tanto de electrones como de protones es la misma. Y vamos a ver que también el número de protones, que son los elementos positivos, va a ser quien determine el número atómico del elemento y obviamente este número atómico nos da cuál es la posición dentro de la tabla periódica de este elemento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. La estructura atómica. El modelo atómico actual establece que en el átomo se distinguen dos partes, ¿sí? El núcleo y la corteza. El núcleo, pues ya sabemos que son los que están, el que está formado por los elementos o por las partículas con carga positiva y partículas con carga neutra, ¿verdad? O que no poseen carga, que son los neutrones. Y entonces, algo importante es que la masa de los protones y de los neutrones van a ser muy similares, o sea, muy, muy similares. Y digámoslo así, van a tener una masa más grande que la masa de los electrones, ¿sí? Entonces, en el núcleo, pues ya sabemos, ¿verdad? El núcleo, aquí adentro, esta es una ampliación, digámoslo así. Están los neutrones y los protones. Obviamente cada imagen pues tiene diferentes colores, ¿verdad? Aquí ya vemos que el neutrón está simbolizado por el morado y el protón por el verde, entonces ya. Pero entonces el núcleo, ¿verdad? Que es como la parte interna del átomo. Y luego tenemos la corteza, que obviamente pues es la parte exterior del átomo. En ella se encuentran los electrones con carga negativa, ¿verdad? Y como bien les decía, pues estos están ordenados en diferentes niveles que van a girar alrededor del núcleo, ¿sí? Entonces, dato importante, la masa de un electrón es unas 2000 veces menor que la del protón, o sea, la carga del electrón es prácticamente despreciable, ¿sí? Entonces, sí hay que tener, pues, como cuidado con eso, porque entonces sabemos que el protón y el neutrón son cargas muy parecidas, ¿sí? Y sí tienen como un valor real, digamos así. En cambio, el electrón, pues su carga es tan diminuta, ¿verdad? Porque estamos hablando que es 2000 veces más pequeña, ¿verdad? O 2000 veces menor que la de un protón. Entonces, sí es una carga muy, muy diminuta, ¿verdad? Entonces, pues esta es la forma en la que nosotros podríamos estar viendo, digámoslo así, bien las dos partes en las que podemos distinguir un átomo, dividir un átomo que sería el núcleo, ¿verdad? Y la corteza. Entonces aquí de igual forma se nos señalan cada una de las partes, ¿verdad? O sea, los electrones, los neutrones, los protones, que el núcleo, la corteza, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? Vamos a ver entonces, bueno, déjenme un segundo, les voy a dejar de compartir y les voy a poner unos minutitos de un video, porque el video lo vamos a ir viendo como por partes para que ustedes puedan ver. Vamos a ver. Aquí. Es que este video tiene bastante contenido, entonces se los voy a poner a partir del minutito que realmente requiero que vean. Vamos a poner el volumen y todo para que ustedes puedan ir escuchando. Vamos a ver. Con lo que es la unidad 2. Que en la unidad 2 se van a ver ya las uniones químicas, nomenclaturas. Denme un segundito, que. Así que bueno, desde cero, bueno, la estructura atómica. Okay. Bueno, bien, entonces, arrancamos ya con estructura atómica, donde vamos a ver la estructura precisamente de los átomos. ¿Sí? O sea, la unidad fundamental de materia que aporta las características de un elemento químico. ¿Sí? La unidad fundamental de materia. No les van a estar pidiendo definiciones igualmente a ustedes en los exámenes, pero está bueno saber, el átomo es la unidad fundamental de materia, que a su vez el átomo
¿sí? Está formado por partículas subatómicas que componen al átomo. ¿Cuáles son esas partículas subatómicas? Protones, que tienen carga positiva, neutrones, que tienen carga neutra, no aportan una carga, ni carga positiva ni negativa, ¿sí? Y electrones, que tienen carga negativa. Estas son las tres partículas subatómicas. Si queremos hilar fino, ir más en profundidad, a su vez, que es la física actual, física moderna, se está trabajando, ya se saben varias cosas, que los protones, neutrones y electrones a su vez están conformados por otras partículas. Hay muchas más partículas, ¿sí? Pero en química básica, en lo que es química UA21, nuestro primer acercamiento a la química, vamos a trabajar con protones, neutrones y electrones. No nos vamos a explayar en nada más, ¿tá? Protones, neutrones y electrones, partículas subatómicas. Partículas subatómicas con carga positiva, partículas subatómicas sin carga o con carga neutra, y partículas subatómicas con carga negativa. ¿Tá? Ahora, esto no se encuentran en cualquier lugar. Nosotros vamos a tener primero un núcleo que precisamente nuclea a los protones y a los neutrones. O sea que los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo. Y alrededor del núcleo, organizando de distintas formas, esto es una simplificación, simplemente un modelo atómico, no significa que en la realidad sea 100% así. En esta materia vamos a ver muchas simplificaciones y muchas generalizaciones también vamos a hacer, porque, repito, es una materia de química básica. Si uno agarra un libro después de químicas más avanzadas, te va a dar cuenta que quizás no era tan así, ¿no? Pero bueno, es una simplificación, sirve como un primer acercamiento, que es lo que se ve en esta materia. Entonces, tenemos al núcleo y sí, vamos a tener una parte electrónica. Realmente se van a encontrar unidos de una manera específica, que vamos a ver dentro de una electrónica, que son los electrones. ¿Sí? Se van a encontrar orbitando. O sea, en el núcleo, protones y neutrones, hay cargas positivas y neutras, y alrededor tenemos cargas negativas, que son los electrones. Diferencias entre electrones y núcleo. Bueno, los protones y los neutrones tienen una masa considerablemente más grande a la de los electrones. Un protón tiene una masa chiquitita, un neutrón tiene una masa chiquitita, pero un electrón tiene una masa muchísimo más chica. Por eso se dice que es despreciable. La despreciamos. Es tan chica la masa que la despreciamos en comparación a lo que son los protones y neutrones. Entonces decimos que a la hora de masa, los electrones tienen una masa despreciable, no la tenemos en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿dónde se va a concentrar toda la masa considerable, la masa importante del átomo? Se va a concentrar en el núcleo, ¿sí? O sea, podemos decir que en el núcleo se encuentra la masa. ¿Tá? El núcleo aporta la masa. ¿Y qué? ¿Los electrones no aportan masa? Sí, aportan masa. Pero es una masa tan chiquitita que no la tenemos en cuenta. Está despreciable. ¿Está? Bien. Es alrededor de 10.000 veces más chica que la de un protón y un neutrón. O sea, mucho más chiquitita en comparación. Joya. Además de decir que tiene una masa despreciable y que el núcleo tiene una masa que es considerable, justamente aportar masa, es decir, que los electrones son intercambiables, en el sentido de que un átomo puede ganar electrones, puede incorporar un electrón, también puede perderlos, también pueden compartirlos, pueden hacer cosas con los electrones. Vamos a ver funciones con la externa, pero pueden hacer cosas los electrones. En cambio, el núcleo es inalterable. Yo no puedo meter la mano acá y sacar un protón, ¿sí? O sacar un neutrón. En realidad, bueno, sí, técnicamente puedo, pero no lo vamos a estar haciendo en esta materia, no vamos a hacer fisiones nucleares en esta materia. ¿Tá? Así que vamos a trabajar con que de esta manera no podemos meter la mano. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, núcleo inalterable, los electrones sí pueden variar, los de la externa ahora lo vamos a ver un rato, y electrones tienen una masa despreciable y el núcleo tiene una masa considerable. La masa está concentrada en el núcleo. Bueno, muy bien. Todo esto nosotros le vamos a encontrar en la tabla periódica. Ok, ya vamos a pasar luego entonces al dato de la tabla periódica cuando sigamos viendo nuestro video, pero es importante entonces, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver? Y algo importante que él decía es que técnicamente sí podemos hacer la división, ¿verdad? De los protones y los neutrones, pero o sea, estamos hablando de otro tipo de
de física, de química muchísimo más avanzada, que obviamente no es la que estamos necesitando ahorita para nuestro curso. Entonces, en nuestro curso de ciencia de los materiales, nos vamos a quedar, como bien lo decía él, con la teoría de que no podemos hacer las divisiones dentro de los neutrones y los protones, ¿verdad? O sea, no los vamos a poder dividir, el núcleo no lo podemos dividir. Entonces, con ese concepto y con esa teoría nos vamos a quedar en nuestro curso de ciencia de los materiales. Por favor. Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a seguir con nuestra presentación. Bueno, entonces vemos que tenemos el número atómico. El número atómico es el número total de protones que contiene cada átomo de dicho elemento. Se representa por la letra Z, ¿sí? El número atómico es el número que tiene protones, o sea, protones son carga positiva, ¿sí? Y recordemos que este nos va a servir para poder identificar en qué posición de nuestra tabla periódica está nuestro elemento. Luego tenemos el peso atómico. El peso atómico dice que es una cantidad física adimensional, definida como la razón del promedio de las masas de los átomos de un elemento con respecto a la 12ª parte de masa del átomo del carbono 12, ¿sí? Entonces, el peso atómico también es un dato que nos lo da la tabla periódica, pero para saber qué es, ¿verdad? O sea, primero no tiene dimensiones, ¿sí? No tiene dimensiones, no es como cuando hemos tratado de algunos otros pesos en física o en química, ¿verdad? O sea, no, esta no tiene una dimensión como tal, ¿verdad? Y es la razón, ¿verdad? O sea, la respuesta que se da de la división del promedio de las masas de los átomos de ese elemento con respecto a la 12ª parte de la masa del átomo del carbono 12, ¿sí? Y luego tenemos la masa atómica, o sea, recordemos que una cosa es el peso y otra cosa es la masa. Si lo vemos en función de química, sabemos que el peso es la masa multiplicada por la gravedad y la masa, pues, obviamente, ¿verdad? Digámoslo así, en el caso de los átomos, la masa vamos a ver que la vamos a poder expresar, ¿verdad? O sus dimensionales, digámoslo así, sus unidades son de masa atómica unificada, ¿sí? Entonces sí hay que tener en cuenta que tenemos el número atómico, el peso atómico y la masa atómica, ¿sí? Entonces quiero ponerles aquí nuevamente, pero antes de eso les quiero, vamos a ver, les voy a compartir un momentito, les voy a compartir una imagen donde se vea claro. Vamos a ver. Creo que esta no es una buena idea. Entonces dejen que cargue la pantalla. Ahí estamos. Les voy a compartir ahorita la pantalla y vamos a ver una tabla periódica para ir ubicando ciertos datos. Vamos a ver. Ok. Entonces, si ustedes ven en esta tabla, se nos dice que la tabla periódica, pues aquí vamos a encontrar en esta esquina superior izquierda el número atómico y dijimos que el número atómico es la cantidad de protones que tiene nuestro núcleo, ¿sí? Luego vamos a ver que tenemos la masa atómica, el símbolo químico, ¿verdad? Que puede estar representado por una letra o por una sílaba y el nombre del elemento. Entonces vamos a agrandar un poquito, vamos a ver. Vamos a tratar de ver aquí. Entonces, por ejemplo, el titanio, ¿verdad? Si ustedes logran ver aquí, tiene como número el 2, el 22, ¿verdad? Como número atómico. Tiene el 22. Eso quiere decir que el 22, o sea, ellos tienen 22 protones, ¿verdad?
o sea, 22 partículas de carga positiva. Por ejemplo, el rodio tiene el número 45 como número atómico, ¿sí? El hidrógeno tiene el número 1. El cesio, por ejemplo, tiene el número 55. Vamos a ver de este otro lado. ¿Sí? El neón, por ejemplo, tiene el número 10. El flúor, el número 9. El oxígeno, el número 8. El carbono, el número 6. El aluminio, el número 13, que tal vez son elementos que nosotros oímos un poquito más comúnmente. El arsénico, el número 33. El plomo, el número 82. ¿Sí? Entonces vamos viendo cómo cada elemento de la tabla periódica tiene su propio número atómico y también tiene su masa, ¿sí? Conforme más vamos avanzando en la tabla periódica, vamos a ver que la masa también va aumentando, ¿sí? Entonces, todo, o sea, así como va aumentando el número atómico, va aumentando la masa. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que, como se nos explica en el video, los protones y los neutrones son los que aportan masa al elemento. Entonces, si yo tengo un mayor número atómico, quiere decir que tengo más protones en mi núcleo, ¿sí? No. Entonces, por ejemplo, en el carbono, dice que solo tengo 6 protones en el núcleo. Entonces, tengo una masa de 12, ¿sí? Pero, por ejemplo, si ya nos vamos al yodo, me dice que tengo 53 protones. Obviamente tengo una masa muchísimo más grande y por lo tanto también tengo un número atómico más grande y por lo tanto también tengo una masa mucho más grande, ¿sí? Porque como entonces tengo 53 protones, obviamente pesan muchísimo más. Entonces, conforme voy avanzando en la tabla periódica, ¿sí? Va aumentando no solo el número atómico, sino obviamente también la masa atómica, porque recordemos que la masa atómica va a estar en función, ¿sí? La masa atómica va a estar en función de la cantidad de protones y de neutrones que tenga mi átomo, ¿sí? Entonces, por eso es importante que vayamos teniendo nuestra tabla, por favor, jóvenes, para que podamos ir entonces ubicando los diferentes elementos y podamos ir conociendo. Obviamente hay tablas mucho más eh, completas, llamémoslo así, y les voy a mostrar otra que tiene, creo que más datos. Vamos a ver si me apertura aquí la tabla. Ok. Esto probablemente ya lo utilizamos nosotros en química, pero les voy a compartir otra tabla. Vamos a ver. Ok. Bueno, entonces si se dan cuenta, tenemos el número atómico, ¿sí? En las tablas lo pueden tener del lado izquierdo o del lado derecho normalmente, y lo más común es que lo tengan del lado izquierdo en la parte superior izquierda. Vamos a ver, por ejemplo, que también nos da la masa atómica, ¿verdad? Nos dan los estados de oxidación, nos da el nombre, nos da la configuración electrónica, ya lo vamos a ver al final. Digamos, es el siguiente tema de nuestra clase de hoy. La energía de ionización, ¿sí? Y entonces nos va a dar la electronegatividad del átomo. Entonces, hay tablas que obviamente tienen muchísimo más datos, ¿verdad? Pero es para cursos, digámoslo así, un poquito más avanzados o para cursos de química muy directamente. Entonces, pues hay que siempre tenerlos en cuenta, ¿verdad? Pero pues para nuestro curso creo que con los datos básicos son los que vamos a trabajar. Algo importante y que no les mencioné en la otra tabla, ¿verdad? Por ejemplo, en esta, es que la tabla está dividida, ¿verdad? Como en ciertas clasificaciones de elementos. Entonces, no nos vamos a detener a verlo directamente, porque pues este es un tema de una sesión, ¿verdad? Pero pues por eso es que encontramos como varios colores dentro de nuestra tabla. ¿Ok? Entonces,
Les voy a compartir de una vez el video, la continuación del video, para ya que él nos explique unos datos para que podamos seguir con nuestro tema. Si yo acá tengo la tabla periódica de UA21, les recomiendo trabajar sí o sí con el UA21, no con una que compra en una librería, que tiene colores y todo, porque difieren en algunos valores. ¿Está? Entonces vamos a trabajar con la de UA21. Ya está toda mamarracheada, porque bueno, ya hace un montón de cuatrimestres, pero es la de UA21. ¿Estamos? Ya está esta velocidad y todo. Bueno, bien, perfecto. Entonces en la tabla vamos a encontrar un montón de elementos. Esto lo vamos a ver más adelante en el video, pero los elementos los vamos a encontrar de esta forma. Vamos a ver primero y principal el símbolo del elemento, símbolo NA. Primera letra siempre mayúscula y las siguientes son minúsculas, son detalles. Bioquímica es una materia de detalles, ¿sí? Entonces, Na es el símbolo y el nombre de este elemento es el sodio. Nombre sodio, símbolo Na. ¿Está? Y no siempre el símbolo coincide con las letras con las cuales empieza el nombre. En este caso no coincide. ¿Sí? Bueno, además de ver ahí símbolo y nombre, primera diferenciación, símbolo, nombre, tenemos acá, y generalmente la tabla periódica aparece arriba a la derecha, tenemos lo que es el número atómico. El número atómico en relación con la letra Z. Cuando hablemos de Z, estamos hablando del número atómico. ¿Qué información nos da el número atómico sobre este átomo, de este elemento? ¿Qué información nos está dando? Bueno, una información muy importante. El nombre propio. El sodio es sodio. ¿Por qué? Porque tiene un número atómico de 11. Cualquier cosa en el mundo que tenga un número atómico de 11 es sodio. Eso es lo que le da la marca, ¿sí? La marca registrada del sodio. Tiene 11 ¿qué? 11 de número atómico. O sea, 11 protones. El número atómico me indica cuántos protones tenemos. Clave. ¿Sí? Entonces, el sodio, cualquier átomo de elemento sodio, ¿sí? Tiene 11 protones. Y si tiene 12, bueno, ya no será sodio, será magnesio. ¿Está? Y si tiene 10, bueno, será neón, ya no será sodio. ¿Estamos? Bien. Y además de tener el número atómico, tenemos dos integristas que todavía en la tabla periódica, si ustedes lo ven, que dice 22,99. Claro, el número correcto es 22,99. Pero en realidad eso que aparece en la tabla periódica es un promedio de todos los isótopos que existen en el porque no expliqué isótopos. Entonces, por el momento yo no voy a trabajar, ¿sí?, con el valor de la tabla periódica, con el promedio, ahora un ratito van a entender mejor esto del promedio, sino que voy a trabajar con un átomo de sodio en particular. Imagínense que justo agarré un átomo de sodio en particular. Obvio, yo podría haber agarrado otro átomo de sodio y hay consecuencias. Ahora vamos a ver bien. Yo agarré uno solo, un átomo de sodio, y en particular este átomo de sodio tiene un número máximo de 23. Yo podría haber agarrado otro átomo de sodio que tenga un número máximo de 22. Sí, ahora lo que seguro va a tener igual es el número. Pero esto puede cambiar. Lo vamos a ver ahora cuando explique eso. Puede cambiar. ¿Ah? Bueno, bien, pero justo para el ejemplo, agarré un sodio que tiene 23 de número máximo. ¿Qué significa esto? Que la suma entre protones y neutrones es 23. Y con esto voy a poder calcular tranquilamente el número de neutrones que tiene este isótopo de sodio. Entonces, ¿cuántos protones tiene? Bueno, 11. Si el número atómico es 11, tiene 11. ¿Cuántos neutrones tiene? Lo puedo calcular ahora. Entonces, esto es una mini ecuación muy sencilla de explicar. El 11 que está sumando lo paso. Y me queda 23. Menos 11, número de neutrones, o sea, 12. Tomá. Tiene 12 neutrones. Y además ya sabíamos que tiene 11 protones. ¿Sí? Ok, si ustedes se pudieron dar cuenta, entonces, con el número másico nosotros podemos obtener cuántos neutrones tiene nuestro elemento. ¿Sí? Entonces, sí es importante que nosotros podamos ir viendo estos datos porque nos pueden ser útiles conforme vayamos avanzando en el curso y vayamos estudiando, por ejemplo, lo de las estructuras cristalinas y todo lo demás, para poder entender cómo es que se comportan. ¿Sí?
Entonces, ahorita les voy a dar un receso, por favor, chicos, de 5 minutos para que se puedan estirar, puedan ir al baño, puedan tomar agua. Y a las 9:38 nos vemos en la clase nuevamente. Por favor, no se desconecten. Vamos a dejar la transmisión siempre. Y ya para seguir con nuestro contenido, por favor.
Bueno, chicos, entonces vamos a seguir con nuestro curso y les voy a volver a proyectar la pantalla. Vamos a ver. Entonces, ahorita vamos a ver lo que es la valencia de los átomos y cómo es que... Denme un segundito que no me carga la presentación. Okay. Vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, entonces, pues ahorita vamos a ver lo que es la valencia. Y resulta que la valencia tiene que ver con los electrones de nuestro átomo, ¿sí? La valencia es el número de electrones que le falta, ¿sí? O que debe ceder un elemento químico para completar su último nivel de energía. Ya vamos a ir viendo más adelante cómo funciona esto. Estos electrones son los que ponen en juego durante una reacción química o para establecer un enlace químico con otro elemento, ¿sí? Entonces vamos a ver que los átomos pues pueden ceder electrones, ¿sí? Que esos van a ser nuestros electrones de valencia. O sea, cuando nosotros hablamos de ceder es, bueno, este átomo, ¿sí? Puede darle electrones a otro átomo. Y esto pasa prácticamente, por ejemplo, con la energía, o sea, la energía eléctrica. La energía eléctrica es ceder electrones, ¿sí? O sea, al final es esa, eh, digámoslo así, como ventaja, ¿sí? Que tenemos para poder ceder electrones, o sea, que los átomos tienen para poder ceder electrones y entonces obviamente tener ese flujo de electrones que van a generar la energía eléctrica. Entonces, vamos a ver que hay elementos con más valencia, por ello, ¿sí? Este concepto fue reemplazado con el de números de oxidación que al finalmente representa lo mismo, ¿sí? Entonces, hay elementos, ¿sí? Que normalmente van a ser los elementos metálicos que tienen un número de valencia mucho más alto. ¿Por qué? Porque por su misma naturaleza de ser metálicos, pues pueden ceder más fácilmente electrones a comparación de otros elementos que pues no tienen esa propiedad tan desarrollada, digámoslo así. Entonces sí es importante ver eso. Entonces, por ejemplo, pues aquí tenemos una estructura de un átomo donde pues aquí en el núcleo nos muestra un signo más, ¿verdad? Porque al final, eh, digámoslo así, aunque tenga electrones, neutrones, ¿verdad? Que son las partículas de carga neutra, pues obviamente los protones son los que le dan el signo, digámoslo así, a, al núcleo, entonces por eso el núcleo va a ser positivo y obviamente pues está toda esta nube de electrones alrededor, ¿verdad? Que está en diferentes niveles y pues también tenemos como la capa de valencia, ¿verdad? Que es como la capa final, donde pues es la que se va a encargar de hacer esa transferencia de electrones entre un átomo y otro, ¿sí? Entonces, vamos a ver que tenemos dos tipos de valencia. La primera es la valencia positiva máxima, ¿sí? Es el número positivo que refleja la máxima capacidad de combinación de un átomo. Este número coincide con el grupo de la tabla periódica de los elementos al cual pertenece. Por ejemplo, dice, el cloro pertenece al grupo 7, por lo que su valencia positiva máxima es el 7. Y entonces aquí vamos a ver, voy a regresar solo un momentito a la tabla periódica, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo los diferentes elementos, ¿sí? Tienen, obviamente dentro de los datos que nos muestra la tabla periódica, y por eso les quise poner esta, porque si ustedes se dan cuenta, ok,
Vamos a ver si me deja ampliarla todavía más. Creo que ya no. En este, vamos a ver el del hierro. En este caso, aquí nos dice estado de oxidación. ¿Sí? Entonces nos dice que está desde el -2, -1, -1. Y entonces nos dice cuáles son los más comunes, están en negrita. Dice, o sea que estamos aquí desde el -2 hasta el -6. ¿Sí? Entonces, esos son los datos de los estados de oxidación. En la tabla no logramos ver los del cloro como tal, porque obviamente están muy chiquititos. Voy a tratar de buscar una tabla con una mejor... yo creo que no les compartí. Les dejé de compartir, ¿no? Déjenme un segundo. Vamos a ver. Según yo estaba compartiendo en la tabla periódica, chicos, disculpen. Ok, entonces les digo que aquí tenemos los estados de oxidación, ¿ve? En este caso la tabla esta sí no los da. Por ejemplo, era lo que decía el profesor en el video. Hay tablas que obviamente son como más comunes y nos dan muy pocos datos. Entonces este no nos dice cuál es el estado de valencia, digámoslo así, de los elementos, ¿sí? Cambio, por ejemplo, esta otra sí nos da cuáles son los estados de oxidación, que ya vimos que es lo mismo, la valencia y los estados de oxidación, ¿sí? Y como les decía, no podemos ver aquí el del cloro porque pues obviamente no se leen los números, sin embargo sabemos que está en esta parte de la tabla periódica, ¿sí? Y entonces, luego dice, valencia negativa, dice, solo para el grupo A, no para el grupo B, dice. Es el número negativo que refleja la capacidad que tiene un átomo de combinarse con otro, pero que esté actuando con valencia positiva. ¿Sí? Este número negativo se puede determinar contando lo que le falta a la valencia positiva máxima para llegar a 8, pero con signo negativo. Por ejemplo, a la valencia máxima positiva del átomo de cloro es 7, por lo que le falta un electrón para cumplir con el octeto. Entonces su valencia negativa será -1, ¿sí? Entonces dice solo para el grupo A, no para el grupo B. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Les quería poner nuevamente, aquí está la tabla. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos una tabla que tenga bastantes datos, por favor, jóvenes, o sea, que sea lo más completa posible. Entonces, sí, para la próxima semana, como vamos a ver la tabla periódica como tal, voy a necesitar que tengan la tabla de forma impresa, ¿verdad? Ya sea que la hayan comprado, que hayan buscado una tabla que se vea pues bastante bien. Tiene que ser una tabla con muy buena resolución por lo que se dan cuenta, porque entonces, si no, a la hora de imprimir aquí no vamos a ver los números, ¿verdad? Entonces sí tiene que ser una tabla con muy buena resolución para que podamos estudiarla la próxima semana. ¿Ok? Y vamos a ver entonces lo que es la configuración electrónica. Dentro de la configuración electrónica de los elementos, vamos a ver que esta al final es como la forma en la que se van a ir ordenando los electrones en los diferentes niveles y subniveles que se tienen. Vamos a ver que al final, conforme vayamos llenando estos orbitales, digámoslo así, va a haber un orden creciente de energía. Esto lo que nos quiere decir es que los orbitales van desde menor energía hasta mayor energía. Obviamente que cuando tenemos menor energía tenemos mayor estabilidad a que cuando tenemos mayor energía. La energía es la corriente de electrones, ¿sí? Así es como encontramos una pequeña definición de energía. Entonces, obviamente, si tenemos más energía, la corriente es mayor, pero hay mucha más inestabilidad en los orbitales superiores, ¿sí? Entonces dice, recordemos que los orbitales son las regiones alrededor del núcleo de un átomo donde hay mayor probabilidad de encontrar electrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya vamos a ver cuáles son los niveles y los subniveles, pero entonces hay que hacer
esta configuración. Ya vamos a ir viendo ahorita un videito y un ejemplo de cómo es que se hace la configuración, ¿sí? De los diferentes electrones. Entonces, vamos a ir llenando, ¿verdad? Y lo que pasa es que cada subnivel, pues tiene una capacidad máxima de electrones. Ya vamos a ir viendo ahorita en el video para que lo podamos comprender mejor. Dice, la configuración electrónica se escribe ubicando la totalidad de los electrones de un átomo o ion en sus orbitales o subniveles de energía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si el sodio, nos decían en el video, ¿verdad? El sodio tiene un número atómico 11, entonces quiere decir que en base a eso yo voy a tener que ordenar, ¿verdad? Mi cantidad de electrones en los diferentes orbitales o subniveles de energía. Dice, recordemos que existen 7 niveles de energía, del 1 al 7, ¿sí? Estos van a estar indicados por números como tal, los niveles. Ahora bien, los subniveles van a estar denominados por letras. ¿Cuáles son las letras? S, P, D y F. Con la ventaja, ¿sí? Que cada subnivel tiene distinta capacidad de poder almacenar electrones. Ya vamos a ir viendo cuál es la capacidad de cada uno. Luego nos dice que dependiendo del nivel en el que estemos, ¿sí? Va a ser la cantidad de subniveles que tengamos. Entonces, por ejemplo, el nivel 1 tiene un subnivel, el nivel 2 tiene 2 subniveles, el nivel 3 tiene 3 subniveles y el nivel del 4 al 7 tienen 4 subniveles, ¿sí? Entonces, es fácil. El primer nivel tiene solo un subnivel. El segundo nivel tiene 2 subniveles. El tercer nivel tiene 3 subniveles. Y a partir del cuarto nivel, ¿sí? Del 4 al 7, tienen 4 subniveles cada uno. No pueden tener más de 4 subniveles, ¿sí? Sí puedo tener hasta 7 niveles, sin embargo, solo puedo tener 4 subniveles. ¿Sí? Entonces, del 4 al 7, de los niveles del 4 al 7, tenemos solamente 4 subniveles. Por favor. Entonces aquí no lo dice, ¿verdad? El subnivel S aloja un máximo de 2 electrones, ¿sí? El subnivel P aloja un máximo de 6 electrones. El subnivel D aloja un máximo de 10 electrones. Y el subnivel F aloja un máximo de 14 electrones, ¿sí? Entonces, conforme vayamos avanzando de subnivel, obviamente tenemos mayor capacidad de alojamiento de electrones. Y recordemos que, entonces el primer nivel tiene 1, el segundo nivel tiene 2 subniveles y el tercer nivel tiene 3 subniveles. Del 4 al 7 vamos teniendo los otros 4 subniveles. Les voy a dejar de compartir porque les quiero compartir un videito. Vamos a ver. Ok, aquí está el video. Se los voy a compartir, por favor, jóvenes. Un segundito, disculpen ustedes. Hola, en este video vamos a hablar de la configuración electrónica. Para saber dónde se localizan los electrones en el modelo atómico cuántico, se utiliza la configuración electrónica. Luego,
La configuración electrónica es la manera ordenada de repartir los electrones en los niveles y subniveles de energía. Ahora vamos a hablar de los subniveles de energía. Los subniveles son 4 y se representan subnivel S, cual le caben 2 electrones, S a la 2. Subnivel P, al subnivel P le caben como máximo 6 electrones, se representa P6. Subnivel D, al subnivel D le caben como máximo 10 electrones, se representa P10. Y el cuarto y último es el subnivel F, que le caben 14 electrones, se representa como máximo. Es decir, que al subnivel S puede estar solo con un electrón, subnivel P puede estar con 5, con 4, con 3, con 2 o con un electrón, y así sucesivamente. Ahora vamos a hablar de la regla de las diagonales. Este consiste en distribuir los electrones de un átomo a partir de su número atómico, considerando el nivel y los posibles subniveles que existan en cada uno, lo que nos indica la forma en la que los electrones se localizan en un átomo. La regla de las diagonales ofrece un medio sencillo para realizar dicho cálculo y lo vamos a mirar con el siguiente esquema: subniveles. En el esquema tenemos los subniveles y sus posiciones. Ejemplo, inicialmente subnivel 1S, luego subnivel 2S. Para saber cuáles son los subniveles siguientes a los demás, debemos seguir la curva o la línea diagonal que nos muestra el gráfico. El primer subnivel es 1S, luego tenemos 2S, luego tenemos 2P, sigue 3S, luego tenemos 3P, luego 4S y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo de cómo hallar la configuración electrónica de un elemento. Vamos a determinar la configuración electrónica de la plata. El símbolo de la plata es AG y su número atómico es 47, es el que nos va a servir para hacer la respectiva distribución. Comenzamos. Primero tenemos el subnivel 1S. Luego escribimos 1S y le caben 2 electrones. Recuerden que debemos llegar hasta 47 electrones. Luego sigue el subnivel 2S. Nos quedaría 2S. También le caben 2 electrones. Y ya completamos 4. Luego sigue el subnivel 2B. Nos quedaría 2B. 6 electrones. Y ya hemos completado 10 electrones. Luego sigue el subnivel 3S. Al S, recuerden, le caben máximo 2 electrones. Luego tenemos el subnivel 3P. Nos quedaría 3P, 6 electrones. Luego de 3P viene el subnivel 4S. Tenemos 4S, al S le caben 2 electrones. Vamos a seguir aquí debajo porque llevamos 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20. Y debemos llegar hasta 47. Luego de 4S, si seguimos la diagonal, tenemos el subnivel 3D. Colocamos aquí debajo, nos queda 3D. Al D le caben 10 electrones. Luego tenemos, después del 3P, subnivel 4P. Al 4P le caben 6, a P le caben 6 electrones. Luego del orbital 4P sigue el subnivel 5S. A ese le caben 2 electrones. Luego de 5S, si seguimos la curva diagonal, nos encontramos con el subnivel
nivel 4D. Al orbital D le caben 10 electrones, pero notamos que hasta este momento llevamos 38 electrones. Para llegar a 47 nos faltan 9. Aunque al orbital D le caben 10, solo colocamos 9 porque con 9 completamos hasta 47. Y esta es la configuración electrónica de la plata. Ok, si se dan cuenta entonces, chicos, dentro de la configuración vamos a tener que seguir estos lineamientos de las diagonales. Y para eso vamos a hacer ahorita nosotros un pequeño ejemplo. Ahorita les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Un segundito. Ok. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer del ejemplo, vamos a hacer el hierro, ¿sí? Y el hierro tiene el número atómico de 26. Ahorita les voy a compartir la presentación. ¿Sí? Entonces, no la voy a agrandar porque obviamente tengo que ir escribiendo. Entonces, nuestro elemento va a ser el hierro, ¿sí? Que tiene un número atómico de 26. Entonces, vamos a habilitar también la herramienta de dibujo aquí. Solo voy a cambiar el número el color a la tinta. Lo vamos a poner en azul para que sea. Ok. Ay. Ok. Bueno, entonces, si nosotros hacemos esta configuración electrónica, tendríamos que tenemos 1, S, y aquí tenemos 2 electrones, ¿sí? Entonces, luego nos dice que tenemos el nivel 2S. 2S y tenemos 2 electrones. Luego, siguiendo esta siempre la regla, digamos así, de las diagonales, tenemos 2p y a p le caben 6 electrones. Entonces aquí ya tenemos 2p y le caben 6 electrones. ¿Sí? Aquí llevamos 10. Luego del 2p tenemos el 3s. Tenemos 3s y tenemos 2 electrones. Llevamos 12. Luego del 3S nos vamos al 3P. 3P y le caben 6 electrones. Después del 3P tenemos el 4S. Y tenemos el 2, o sea, tenemos el 2 que significa que le caen 2 electrones. Entonces tenemos el 4S y nos vamos aquí al 310, al 3D. Ay, no, espérenme, esto está muy feo. Ok.
Entonces, si se dan cuenta que tenemos 2 y 2 son 4 y 6 son 10, más 2, 12, más 6, 18, 19, 20. Sin embargo, dice que al nivel D, al subnivel, mejor dicho, D, le caben 10 electrones, ¿sí? Pero nosotros solo necesitamos 6 porque nosotros aquí ya tenemos 20, ¿sí? Aquí tenemos 10 más otros 10 aquí, serían 20. Entonces, aunque a este subnivel pueda alojar 10, nosotros solo le vamos a poner los 6 que necesita, ¿sí? Y esa sería la configuración electrónica de el hierro. Entonces, vamos a ver. Es que, denme un segundito. Se me fue la imagen, aquí está. Y si ustedes se dan cuenta, aquí nos dice configuración electrónica 3, aquí está, 3D6, 4S2. Pero aquí nos dice AR. AR quiere decir que es la misma configuración del argón, ¿sí? Más estos dos subniveles, digámoslo así. Y obviamente cada elemento de la tabla periódica nos va diciendo qué configuración electrónica es de algún otro elemento más ciertos subniveles para poder completar su configuración electrónica. Pero si se dan cuenta, pues sí nos dice que termina con 3D6 y 4S2. ¿Sí? Que coincide con el ejemplo que nosotros hicimos. Estos son los últimos dos subniveles que nosotros trabajamos para poder llegar a los 26, que es el número atómico del hierro. ¿Sí? Entonces les voy a dar un minutito, por favor, chicos, para que puedan copiar esto. Y luego, pues ya vamos a hacer un pequeño resumen de nuestra clase del día de hoy. Ok, muy bien. Entonces les voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, chicos, entonces, como bien vieron ustedes, esta clase se trató directamente sobre el átomo, ¿verdad? Y cómo todas sus subpartículas se van, pues primero, trabajando entre ellas para formar el átomo y segundo, que también obviamente cada una tiene sus propias propiedades. Vimos entonces que el átomo tiene un núcleo que va a estar formado por protones y neutrones, ¿sí? Los protones son las partículas con carga positiva y los neutrones son las partículas con carga negativa. Perdón, los neutrones son las partículas con carga neutra, ¿sí? Y que todo esto pues tiene alrededor una nube de electrones que son las partículas que tienen la carga negativa. Sí es importante esto, por favor. Adicional, pues también vimos que la valencia, ¿verdad? Es como la facilidad que tiene un elemento de poder ceder electrones y también, pues vimos que la configuración electrónica tiene pues esta regla de las diagonales, ¿verdad? Que nos sirven para poder
ir avanzando con nuestro contenido. Entonces, o sea, con la distribución, ¿verdad? De los electrones dentro de los diferentes niveles y subniveles. Entonces, voy a proyectarles, denme un segundito. Ay, no, denme un segundo. Esto no sé. ¿Qué le pasó a nuestra? Ahí está. Vamos a ver. Solo quiero ver. Voy a tomar nota solo de cuántos de ustedes están conectados. Un segundo. Bueno, entonces, ahorita les voy a proyectar las preguntas. Para que ustedes puedan copiar. Vamos a, y eso se los quería aclarar este día. Vamos a utilizar las preguntas que estén en la presentación, o sea, en lo que yo les doy sábado con sábado, para lo que es el examen parcial. ¿Sí? Porque es del contenido que, digamos así, hemos estado viendo día con día. Solo con la excepción del sábado anterior, que sí vamos a tomar las preguntas que realizó o formuló el ingeniero Erazo en el video, ¿verdad? Pero de ahí, a partir de hoy en adelante, pues vamos a utilizar las preguntas que yo les coloque en la presentación. Entonces, ahorita se las voy a proyectar para que ustedes puedan tomar nota y obviamente ya tengamos claro de qué es lo que vamos a estar nosotros. Bien. Las preguntas de hoy, la verdad es que están como bastante fáciles, digámoslo así, en el sentido de que pues, es contenido que nosotros ya hemos visto en otras ocasiones, ¿verdad? Se los voy a compartir en este momento. Vamos a ver. Ok. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿qué es el átomo? La pregunta número 2, ¿qué es el diagrama de Moyer? La pregunta número 3, ¿qué es el número atómico? La pregunta número 4, ¿qué es la valencia positiva? Y la pregunta número 5, ¿qué es el núcleo del átomo? ¿Sí? Entonces son preguntas muy directas, pero la intención es que obviamente sea sobre el contenido que vimos durante el día de hoy. ¿Sí? Sin más que agregar, ¿verdad, jóvenes? Pues agradezco la atención prestada y nos vemos la próxima semana para nuestra clase de ciencia de los materiales. Les deseo una excelente jornada de estudios a todos. Muchas bendiciones y pues aquí se termina nuestro curso del día de hoy. Buen día para todos.